Bienvenidos, queridos oyentes, un domingo más aquí en Historias de nuestros médicos. Un programa que lo que pretende es hacer un homenaje a nuestros doctores. Las personas que nos cuidan, que nos escuchan, que nos miman, que nos curan, que nos quitan el dolor, que nos salvan la vida. Hoy tenemos con nosotros al doctor Luis Martínez Dier. Él, lo voy a decir y van a decir, oye, esa medicina yo no la conozco. Es médico nuclear, es jefe de servicio de medicina nuclear de la Fundación Jiménez Díaz, del Grupo Quirón. Y vamos a conocer cosas que, aunque digan, yo medicina nuclear, ¿a qué me suena? Bueno, van a ver cosas y vamos a hablar de cosas que van a decir, sí, ya sé. Así que en breve vamos a estar con él, vamos a tener seguro que una conversación súper interesante y nos va a ayudar mucho a conocer muchas cosas de la medicina que él practica y él nos va a traer. Pero antes le vamos a dedicar un poema. El poema lo he titulado Luz de átomo y de alma. Nació en Granada, ciudad de luz, de arte y de ciencia. Allí comenzó su historia, la de un niño que miraba al mundo con curiosidad y ternura. Su padre Luis fue su guía y su ejemplo, quien le mostró que la medicina no solo se estudia, también se siente. Y su madre Nicole le enseñó el valor de la bondad, esa medicina que no se receta pero que siempre cura. Estudió medicina en la Universidad de Granada y en el Hospital Ramón y Cajal encontró su camino. La medicina nuclear. Ese espacio donde el conocimiento ilumina lo invisible y donde cada imagen cuenta una historia que puede salvar una vida. Defiende con convicción una medicina tecnológica y humanizada, porque como él dice, los avances solo tienen sentido si el paciente es el foco, y en su trabajo lo es siempre. Estudioso de la teragnosis, de la terapia con radioligandos, de los nuevos radiofármacos y de la medicina predictiva. Vive entre átomos, radiaciones y esperanza, entre la precisión del laboratorio y la emoción de mirar a los ojos de quien confía en él. Caballero de la Orden de San Juan de Dios, el santo de la caridad, lleva en su corazón ese emblema invisible que solo tienen quienes sirven desde el alma. Ciclista de carretera, amante del esfuerzo y del viento que limpia los pensamientos. Fotógrafo del instante, del gesto, de la luz que nadie ve, pero que él sabe encontrar. Y por encima de todo, padre. De Victoria, ingeniera bioquímica, de Luis, ingeniero mecánico, de Lucía, ingeniera de telecomunicaciones y de Rocío, estudiante de cuarto de farmacia. 4 caminos distintos, unidos por el ejemplo de un hombre que enseñó a mirar la vida con pasión y propósito. Médico, maestro, caballero y soñador, que une la ciencia y la compasión, la razón y la fe, el átomo y el alma. Porque en cada diagnóstico, en cada palabra, en cada gesto que reconforta, hay algo que brilla más allá de la materia. Es la luz del átomo y de alma, la que ilumina su vida y la de todos los que tienen la suerte de cruzarse con él. Gracias. ¿Qué tal, Luis? Extraordinario, me gusta muchísimo. Me alegro. Es un genio. Qué capacidad de síntesis y de decir las cosas importantes en poco tiempo. Muchísimas gracias, súper amable. El genio eres tú, segurísimo, porque tu trayectoria nos lo va a confirmar. Antes de empezar a hablar contigo, Luis, y comentar muchísimas cosas, vamos a repasar un poquito tu currículum. Para ello está Hugo Alonso. Se licenció en Medicina y Cirugía en 1985 por la Universidad de Granada y tras finalizar sus estudios se especializó vía MIR en Medicina Nuclear. Comenzó su trayectoria profesional en el Hospital Ramón y Cajal para luego continuar desempeñándose en el Centro de Investigaciones Clínica del Instituto Nacional de la Salud Carlos III en Madrid. Esta experiencia le sirvió para posteriormente acreditarse como supervisor de instalaciones radiactivas en segunda categoría por el CIEMAT. También ha sido responsable del servicio de medicina nuclear, primero en la clínica Nuestra Señora del Rosario y luego en el Hospital Tres Culturas.
Con una clara vocación por la gestión sanitaria, completó un máster en Administración y Dirección de Servicios Sanitarios en ICADE, un máster en Gestión Sanitaria y Economía de la Salud en la Universidad Pompeu Fabra y una diplomatura de posgrado en Metodología de Investigación en Ciencias de la Salud. Actualmente es jefe del Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid, perteneciente al Grupo Quirón Salud, donde también ejerce como jefe asociado de Medicina Nuclear. Bueno, Luis, no sé si se nos ha olvidado alguna cosa. Lo esencial es esto. Está, ¿no? Efectivamente. Bueno. A ver, doctor Luis Martínez Dier, vamos a ir un poquito al principio. A mí cuando yo creo que es, no sé si es la segunda o tercer médico que viene de Granada, o sea, que ha nacido en Granada, y yo como es una ciudad que me parece, a ver, no vamos a competir entre ciudades, ¿no? Pero para mí es de las más bonitas, ¿no? Muchísimas cosas, ¿no? Granada naces en el 1962. ¿Qué primeros recuerdos tienes, Luis, de esa, no sé, igual ya es la Granada de los 70 o un poquito menos, ¿no? ¿Qué recuerdos tienes de esa Granada? Bueno, pues nosotros hemos tenido la suerte de vivir unos cambios muy importantes en la sociedad desde que nacimos. Hemos vivido una transformación de España espectacular en todos los ámbitos. Y el origen y la infancia te marca muchísimo todo tu devenir, ¿no? Granada es una ciudad que tiene un poco de todo, te da oportunidades para todo y tiene una universidad muy potente, con muchísimos estudiantes, con muchísimos visitantes extranjeros y particularmente la Facultad de Medicina pues es una facultad de prestigio y tuvimos la suerte de vivir ahí y poder recibir formación en esa universidad. Y yo creo que nos ha dejado muchísimo pozo, que es una manera de ver la vida muy, muy interesante también, ¿no? Yo creo que en general el andaluz es un ser abierto, es un ser amable, alegre, generoso, ¿no? Y que transmite esos valores que son tan importantes también para ejercer la medicina, ¿no? Además de la solidez intelectual y los conocimientos, ¿no? Que son importantes, como es lógico, ¿no? Ese Luis de, no sé, ¿qué recuerdo? ¿Con qué años te acuerdas? ¿4, 5, 6? ¿Qué años? Bueno, alguna cosa que... ¿Cómo era ese Luis? ¿Era un revoltoso? ¿Era un niño muy estudioso? Porque creo que tu padre, que se llama Luis Martínez Caballero, correcto, creo que, aunque no era médico, digo bien, ¿verdad? Sí que te influyó en que tú fueras médico, ¿no? Cuéntanos sí. esa parte. Sí, yo tuve la suerte de tener dos padres extraordinarios, que desgraciadamente los perdimos pronto, ¿no? Siendo yo muy joven, con 33 años, pero, por un accidente, pero que precisamente hemos tenido la opción de recordarlo durante mucho tiempo, gracias a eso de alguna manera, ¿no? Y ver un poco la influencia que ejerció en nosotros, ¿no? Entonces, los dos son muy diferentes, hemos tenido la suerte mi madre era francesa, mi padre era granadino. De ahí viene el apellido Díaz, claro, ¿no? Dos culturas quizá muy diferentes, ¿no? Muy complementarias también, ¿no? Y de la fusión de esas dos maneras de ver la vida, pues sale algo diferente, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Mi padre era una persona ambiciosa, era una persona exigente, autoexigente y exigente a los demás, ¿no? Y nos puso la disciplina del estudio, ¿no? O sea, nos obligaba de alguna manera a ser capaces de ejercer nuestras cualidades, ¿no? De no ser perezosos, ¿no? De confiar en nosotros. Y eso fue una cosa fundamental. O sea, iba por delante en el nivel de exigencia de lo que tú tenías. No te dejaba relajarse de ninguna manera, ¿no? Y eso fue muy importante, ¿no? Y mi madre pues era diferente, lógicamente, ¿no? O sea, era, como tú has dicho muy bien en el poema este inicial que me ha encantado, pues era la bondad, era la generosidad, la entrega, ¿no? El dar todo, ¿no? El acompañarte, el darte cobijo, el apoyarte de una manera absolutamente fiel, ¿no? Y sin ningún tipo de cortapisa de ningún tipo, ¿no? O sea, es un lujo, ¿no? Es un lujo. Sí, Oye, ¿cuántos hermanos erais, Luis? Somos 4. Sois 4 hermanos. ¿Tú eres el mayor? Yo soy el mayor, sí. El mayor. O sea, que te tocó más responsabilidad aún de... Claro, eso es tremendo, sí. La posición influye, lógicamente, ¿no? El mayor es un poco el que quieren que sea el modelo, ¿no? Pero eso pesa, ¿no? Y al final, o sea, tu padre a veces hay que pedir perdón. Claro, tu padre te daba la batuta y dice, ahora tú... Sí. Oye, pero las personas que... Fíjate que has comentado una cosa que yo la veo muy, muy interesante. Las personas que exigen,
¿no? Porque exigen por bien, porque dice, oye, mira, tal, porque luego la vida, si se autoexigen más que exigen, está súper bien, porque son personas que no es que te exijan, pero ellos a su vez, no, son personas que lo llevan dentro en su gen, ¿no? Tenemos la obligación de asumir nuestras cualidades, claro. Y somos capaces y tenemos que ser conscientes y alguien nos lo tiene que decir, ¿no? Eso es un lujo. Ahora tienes el ciclismo como deporte, que lo he comentado, y de pequeño, ¿que eras futbolero o qué eras? Bueno, de pequeño en el colegio dábamos patadas a una pelota, como todos los de esa época. Yo estudié en un colegio de los padres agustinos recoletos, también extraordinarios, los que tengo unos recuerdos muy buenos. Tuve muy buena relación con el director del colegio, que era el padre Alfredo Arce, que me encantó. Es una persona también que confiaba en ti y te daba libertad absoluta porque sabía que ibas a hacer lo que tenías que hacer, ¿no? Era una persona extraordinaria, ¿no? Y casualmente, pues en el colegio se organizó un grupo ciclista. Y porque los curas, que venían muchos del País Vasco y tal, eran muy ciclistas, ¿no? Sí, el País Vasco, ¿verdad? Y ahí nos pusimos. Entonces, pues nos juntamos 3 o 4, que éramos pardillos y tal, con bicicletas muy malas, íbamos mal vestidos y tal, pasábamos frío, llovía y tal. Pero bueno, el que iba siempre era yo. Entonces, yo me acuerdo que los curas me lo decían mucho. Dice, o sea, había días que quedábamos a las 8 de la mañana un domingo, estaba diluviando y yo aparecía ahí en la puerta del colegio y dice, pero niño, que está lloviendo, ¿no has visto que está lloviendo, que hoy no salimos? Digo, no, es que quedamos a las 8 todos los días. Entonces, ahí se generó una amistad y un aprecio muy potente, ¿no? Y con eso también se empieza, ¿no? Y luego el ciclismo engancha, engancha mucho. Además, hay una similitud, a ver si no me corriges, entre el ciclista cuando está con esa capacidad de esfuerzo, de trabajo, ¿no? Con respecto al estudiante de medicina, ¿no? Que también tiene que tener esa capacidad, que pasas momentos que dices, me bajo la bici, ¿no? No puedo más, veo la cuesta y o estoy estudiando y digo, no puedo más, o sea, ¿esto cómo puede ser? Hay una similitud, yo creo que prepara, ¿no? Claro, el ciclismo es la escuela de la perseverancia. Sí. O sea, es un deporte que es muy exigente metabólicamente porque es mucho tiempo. Claro. O sea, cuando uno sale en bicicleta al final está 4 o 5 horas. Eso es una exigencia metabólica de mantener la energía. Yo cuando salí con mi hijo, cuando era pequeño, le decía, recuerda que tienes que volver. O sea, no puedes dar todo al principio, tienes también que dosificar un poquito y tienes que planificar tu ruta, ¿no? con unas luces largas, ¿no? Sabiendo un poquito lo que vas a hacer hasta dónde, ¿no? Entonces, el ciclismo te ayuda a eso, a planificar y tal. Y luego, como es largo, normalmente pues te da la opción de parar el cerebro, ¿no? De cambiar de chip, ¿no? Y te da ver el paisaje, tomar el aire, como has dicho, y tal, pues te da la opción de resetear un poquito tu día a día y permitirte relajarte un poquito y cambiar un poco de aires, ¿no? Y luego, pues es un deporte con el que se puede llegar a mayor, porque tiene poco impacto articular, ¿no? Claro. Y al final, pues si no te caes, pues es difícil que dejes de hacerlo. Y hay gente muy mayor que lo hace y es una afición extraordinaria, ¿no? Que te llena los días y es sana. O sea, es muy sano. Está muy bien. Y efectivamente lo que dices, pues es verdad, es la escuela de la perseverancia. O sea, te enseña que... Yo creo que me he bajado de la bicicleta una vez en mi vida, ¿no? Pero te enseña que los desafíos se pueden afrontar. Y al final, pues habrá momentos en que te tendrás que poner en modo supervivencia, pero cuando estás a 50, 60 kilómetros o cuando llueve, a mí me preguntan a veces, ¿y qué haces si te llueve en mitad de una salida? Digo, pues pedalear, lo que hay que hacer es pedalear, hay que seguir, ¿no? O sea, tú empiezas y ¿qué te pasa si estás a 50 kilómetros y estás agotado? Pues tendrás que ir más despacio, pero no van a venir a buscarte cuando estás lejos muchas veces, ¿no? Tienes que ser capaz de venir, pues habrá que ir más despacio, tal. Y luego también hay una parte que es en equipo, ¿no? Porque, hombre, hay ciclistas que salen solos, pero también hay una parte, ¿no? Porque yo veo cuando hace el equipo, ¿no? Le has renovado esto. O sea, que decir, no sé cómo, no sé de qué manera, pero sí que se ayudan, ¿no? De alguna manera. Parece mentira, tiene su técnica, lógicamente, que se aprende, aunque parece que es una técnica muy rutinaria, que es siempre el pedaleo, que te lo marca la ergonomía de la bicicleta. Pero efectivamente, cuando uno sale en grupo, va más rápido y es más divertido también, ¿no? Todo hay que decirlo, ¿no? Y se llega más lejos. Y tanto en ciclismo de competición como en afición, en cicloturismo, en los aficionados, pues ir en grupo es sumar, ¿no? Y está muy bien.
Oye, qué homenaje hemos hecho aquí a todos los ciclistas que nos están bueno, escuchando, estarán encantados. Aconsejamos eso, que Claro, es un deporte cardio-saludable claro. Y el que sin impacto articular. Y el que lo hace, que normalmente es que no se habla de ciclismo, más que cuando está a la vuelta si lo ven cuatro, pero el que lo hace dice, oye, que yo hago esto, todo el mundo hace pues eso, todo lo que se hace hoy en día. Oye, Luis, pregunta obligada. Yo sé que tu padre influyó en que hicieras medicina, pero ¿de dónde viene esto? ¿Cómo te acuerdas tú que dijiste, quiero ser médico? Sí. Bueno, Granada tenía una facultad de medicina potente. O sea, tenía muchas facultades, pero la facultad de medicina era potente, era la de más prestigio probablemente de la Universidad de Granada, que era una universidad grande, ¿no? Y luego medicina es muy bonito. O sea, yo empiezo medicina como una curiosidad científica, más que como una vocación de servicio al paciente, probablemente. O sea, quizá por eso también acabé en la medicina nuclear, claro, en un momento determinado, ¿no? Luego uno va madurando y va cambiando de posición y tal, y cambia un poquito la manera de ver las cosas, ¿no? Pero inicialmente es que los conocimientos asociados a la enseñanza, a la formación en medicina son impresionantes, ¿no? O sea, el cuerpo humano es una máquina perfecta, súper compleja, ¿no? Y profundizar en eso y cómo falla en la enfermedad es precioso, ¿no? O sea, empezar a hablar de bioquímica, de fisiología, de anatomía, de farmacología, de microbiología, de patología general y tal, pues cuando creo que teníamos 17, 18 años cuando empiezas medicina, pues estás con la boca abierta, ¿no? Claro. Y es facilísimo dejarte enganchar, ¿no? Te compras unos libros buenísimos y tal, y dices, pero no me podía imaginar que fuera tan bonito y tan complejo y tal. Entonces te enganchas fácil, ¿no? La medicina es muy bonita. Estudiar medicina es un lujo. ¿Te costó mucho el esfuerzo inicial en medicina? Pues, o como ya venías preparado? Yo era buen estudiante, sí, ¿no? De base. No quiero ser soberbio, pero... No, hombre, no. Pero, a ver, que es que hay una cosa, a los médicos hay varias cosas que todos tenéis en común, que no hay en otras carreras. En primer lugar, que sois muy buenos estudiantes, porque si no, no entras en medicina. Es difícil, ahora sí, más, exigente. Pero antes igual, o sea, había también las exigencias. Luego, tenéis que seguir estudiando, porque si no, acabáis después de 6 años... Todos los días, toda la vida. Claro, después de 6 años no eres nadie. Nada, o sea, ¿qué carrera después de 6 años? La medicina que hicimos cuando empezamos no tiene nada que ver con la medicina que haces ahora. Claro, nada, y luego el esfuerzo del MIR y todo, con lo cual no vas a pecar de soberbia ni muchísimo menos, al contrario. O sea, no, yo la suerte, mi madre viene de Francia a Granada, que era una ciudad atrasada en ese momento con respecto al resto de Europa, ¿no? Y tardó en tenerme a mí, y entonces, pues de alguna manera nos dio una formación por encima de la que se esperaba para un niño de esa edad, ¿no? O sea, yo entro en el colegio y sabía dividir por 3 cifras, entonces me cambiaron de curso, ¿no? O sea, yo en vez de entrar en primero de GB, entré en segundo directamente. O sea, los religiosos del colegio y mis padres y tal, al final lo consiguieron. Y entré de empollón. Y entonces, no te iba a decir que iba sobrado, pero iba bien, ¿no? Entonces, cuando entras, además eres más joven, que digamos de alguna manera también estás un poco descolocado con el resto de la gente que tiene una evolución y tú eres más pequeño y vas por detrás en el ámbito emocional, en el ámbito de relación o lo que sea y tal. Y en cambio eres bueno en el estudio, pues esa es tu manera de desarrollarte. Claro, y eso es lo que me pasó a mí, ¿no? Hasta entonces yo, la verdad es que de estudiante me fue bien, tanto en pregrado como luego durante la formación en la facultad, ¿no? O sea, no tuve problemas ni con la selectividad, ni con el MIR, ni con nada, que lo saqué a la primera y la verdad es que suena feo, ¿no? Pero no tuve una excesiva dificultad. Pero es así, ha sido así. Porque además me gustaba mucho, ¿no? Claro, no, es que claro, que te guste ya multiplica las cosas. Bueno, pues luego vamos a hablar de la medicina nuclear, que ya sé que todo el mundo está deseándolo, pero antes te vamos a hacer un regalo musical. Bueno, doctor Luis Martínez Dier, a todos nos suena, pero yo te prometo que cuando vi el título y el autor, dije, ni idea, la primera vez. Así que cuéntanos por qué esta canción y quién es. Esto es Take 5 de Dave Brubeck. Y el otro día oí una frase que me encantó. Dice, no hay máquina del tiempo más hermosa que una vieja canción, ¿no? Ajá. Y efectivamente es así, ¿no? Igual que la música y el olfato y tal te traen viejos recuerdos, ¿no? Pues esto también sucede con esta canción, ¿no? Pero una canción que se escuchaba mucho en el despacho de mi padre. O sea, ¿sí? Y a mí me gustaba mucho. Cuando entrabas en mi casa familiar, pues a la izquierda estaba el despacho de mi padre, que era ¿Se dedicaba? Mi padre era licenciado en Derecho, pero tenía una empresa de intercambios comerciales, ¿no? Vale.
Y entonces, pues con cierta frecuencia venían clientes, venían compañeros y tal, y era como una zona aparte de la casa. Nosotros estábamos a la derecha, donde estaba el salón de estar, los dormitorios, y tú veías eso con una distancia, con un respeto, con una admiración, pero también con una sensación de que algo misterioso, ¿no? Y lo que oías de lejos era la música, no sabías lo que se estaba hablando, ni quién estaba ahí, pero oías la música, entonces era atractiva, ¿no? Es un recuerdo bonito, sí. Qué bonito. Te lo agradezco. Bueno, pues después de esta canción dedicada a Luis, al padre de Luis Martínez Dier, vamos a hacer una primera recomendación. Hugo Alonso. La artrosis se ha convertido en una de las patologías más prevalentes y discapacitantes de España. Según datos recientes, el 29,35% de la población española mayor de 40 años padece algún tipo de artrosis, cifra que se eleva al 80% en mayores de 65 años. Hablamos de una enfermedad degenerativa que se manifiesta principalmente en la columna cervical y lumbar, rodillas, las caderas y las manos, provocando dolor crónico, inflamación y pérdida de movilidad. Aunque no existe cura definitiva, lo positivo es que los tratamientos para reducir sus síntomas han evolucionado mucho. Un claro ejemplo son los que nos ofrece Mejorando tu Vida, especialmente indicados para pacientes con artrosis de rodilla o en las manos. Bueno, pues yo me he puesto el guante que hace ya unos cuantos años nos recomendó tanto el doctor Luis Fernando Villa, reumatólogo, como el doctor José de la Mata, que dijo: Adolfo, tienes que conocer a un señor que ha inventado unos guantes para artrosis que van genial. No la curan, evidentemente, porque la artrosis hoy en día no se cura, ¿no? Nosotros hemos perdido pues ese cartílago, ¿no? Que es el que está en las articulaciones. Pero ¿qué ocurre? Que esto nos provoca dolor, inflamación, dificultad para mover, en este caso las manos, por ejemplo, que hay gente que simplemente a desabrocharse un botón o abrocharlo pues le cuesta mucho, o abrir un bote o levantar una persiana, ¿no? Bueno, pues de eso se trata, de que nuestro día a día sea más agradable, más llevadero, que no estemos con dolor. Estos guantes, a través de ondas pulsantes, masaje, vibración, calor, va a conseguir eso, que en nuestro día, en 20 minutitos, en casa tranquilamente, que tengamos mejor las manos, ¿no? Por otro lado, también tenemos, luego ya investigamos más, tenemos una rodillera, aquí se trabaja con terapias de luz, infrarrojo y ultravioleta, para también mejorar esa inflamación y ese dolor, masaje, vibración y calor también, y luego también tenemos para la zona lumbar, para la zona dorsal, para la zona cervical, y luego también, si tenemos a lo mejor dolor en una muñeca, en un codo, en un tobillo, también tenemos otro. Así que yo lo que os pido es que lo consultéis. Además, fijaos una cosa: si te duele, dices, a mí me irá bien, pruébalo. Si no te va bien o no te gusta, no pasa nada, lo devuelves y ya está. De veras, pero probadlo, porque si os mejora la calidad de vida, porque os mejora el dolor y os mejora que podáis tener mejor movimiento y mejor, pues eso, calidad de vida, pues oye, no hay nada que supere eso, ¿no? Así que os voy a dar un teléfono para que podáis llamar con un gran descuento, oyentes de radio. Marcad ahora para que quede la llamada registrada: 900-730-122. Vamos a decir adiós al dolor de la artrosis. 900-730-122. Los médicos no solo curan cuerpos, también calman almas. Y hay quienes se dedican a cuidar de ellos. Uniteco protege a los médicos, resuelve lo complicado, las labores legales y administrativas, para que ellos puedan seguir haciendo lo imposible. Y para acompañar este homenaje suena Salvador de Almas, una canción que late con el mismo espíritu, el de apoyar a quienes nunca dejan de cuidar. Bueno, siempre agradecido a Uniteco, que nos apoya desde el principio este programa. Ellos son los que apoyan al médico legalmente, ese seguro de responsabilidad civil profesional que necesita tener el doctor. Y bueno, pues ellos están siempre ahí. Esta canción, por ejemplo, Salvador de Almas, que la podéis escuchar en cualquier plataforma digital, es muy bonita porque va resumiendo lo que es un médico, ¿no? Entonces, bueno, pues ese agradecimiento a Uniteco por estar aquí y por cuidar legalmente de nuestros médicos. Bueno, segundo regalo para el doctor Luis Martínez Dier. Segundo regalo. Eso quiere decir que habrá otro. Segundo regalo. Te vamos a regalar, Luis, este jamón, que no es cualquier jamón, ¿eh? Este jamón es de Navarre Tinto. Es una familia que hace jamón 100% de bellota, pata negra, porque a veces se dice, pero no es cierto,
Este sí lo es, está cortado a cuchillo. Fíjate que además han tenido el gran detalle de poner historia de nuestros médicos con Adolfo Albistur, ¿vale? Y ellos quieren que lo tengas tú, que te lo pruebes, que lo comas, que te lo disfrutes tú. Porque, bueno, todos sabemos que el jamón ibérico de bellota, sabemos que es cardiosaludable. Yo, por ejemplo, digo un truquito. A mí, yo cuando llego por las noches al final a casa y me siento a cenar y veo mi familia que está cenando, y pues yo me lo comería todo. Entonces, lo que hago, para no pecar, me pongo un platito de jamón y con eso, porque es saciante, tiene un efecto saciante y consigue que, bueno, que no sigas ahí y no haya un mañana. Así que Navarretito te ofrece este... Pues muchísimas gracias, Adolfo, y nada mejor que tomárselo luego en buena compañía y recordando el buen momento que estoy pasando contigo. Muchísimas gracias pues por nada. esto. Sí. Oye, os doy un teléfono, porque si llamáis de parte del programa Historia de Nuestros Médicos vais a tener un 10% de descuento. Yo sobre todo os digo, llamad y probadlo, porque podéis tenerlo en algunos sobrecitos y luego ya si te gusta mucho pues pides un jamón, que te lo lonchea, te lo cortan, te mandan los huesecitos, genial. Así que os voy a dar un teléfono para que podáis llamar, probarlo, decir que habéis llamado para que os den ese 10% de descuento de parte de la Historia de Nuestros Médicos, ¿vale? 91 625 02 28, lo repito, 91 625 02 28. Y ya seguimos con el doctor Luis Martínez Vier. Bueno, doctor, pregunta súper obligada. Uno dice, yo quiero ser cirujano, quiero ser cardiólogo. De repente, yo voy a ser médico nuclear. Madre mía, cuéntanos, ¿por qué? Porque tiene mucho que ver, entiendo yo, con la física, ¿no? Si te venía de la física, cuéntanos. Bueno, la física es una disciplina extraordinaria, a mí me encanta. Me gustaría saber física, es difícil, pero es muy bonito. Pero es verdad que esto sería física aplicada en cualquier caso, ¿no? Pero... Mira, yo acabé medicina y tenía un catedrático extraordinario también, de estas gentes que te influencian y que admiras, que era Vicente Pedraza Muriel, catedrático de radiología en Granada, ¿no? Y contrariamente a la formación que se daba en otras facultades, él dividió su asignatura en 3 partes, una de radiodiagnóstico, lo que se llama radiodiagnóstico ahora, ¿no? Que es la radiología convencional, la oncología radioterápica y medicina nuclear. Daba como un tercio de cada disciplina, que era algo que no era muy típico, ¿no? Y cuando acabé medicina, yo no tenía tampoco mucha vocación por las intervenciones quirúrgicas y por determinado tipo de... Medicina tiene 42 especialidades, o sea, no tiene nada que ver un psiquiatra con un neurocirujano, con un radiólogo. La verdad es que hay tantas cosas diferentes. Entonces le estuve preguntando a él, que era una persona que te digo que admiraba mucho, y me recomendó estudiar medicina nuclear. O sea, este hombre ha muerto ya, ¿no? Desgraciadamente, ¿no? Un tío muy fuerte, muy alto, con unos ojos muy penetrantes, muy imponente. Y dijo pues que tenía futuro, ¿no? Y eso me encantó. Dijo, mira, a día de hoy es algo que está empezando, que todavía tal, pero que va a tener un desarrollo importante. Y efectivamente, pues al final estamos en un momento ahora dulce de nuestra especialidad y se está viendo que esa predicción era correcta. O sea, está creciendo la implicación que tiene en el diagnóstico y en la terapia. O sea, Luis, en medicina. Se puede, o sea, ahora mismo es una especialidad, entiendo, ¿verdad? Sí, correcto. No sé en qué año empezaría. Sí, medicina nuclear en España fue... La primera aplicación médica de isótopos radiactivos se hace en el mundo en el 1946, como parte de un programa de estos que vino después de la bomba atómica de Hiroshima, que se llama Átomos para la Paz. Entonces empiezan a utilizarse isótopos en medicina, tanto en diagnóstico como en terapia. En España empiezan a traerlos los militares americanos a la base de Torrejón. Empiezan a traer IO-131 y se hace la primera aplicación en el Hospital de la Cruz Roja, que es un doctor que se llama Blanco Soler, que es un endocrinólogo, creo, y era una aplicación en tiroides. En España es especialidad independiente de 1978. Tenemos muchas especialidades, muchas son parecidas o tienen zonas en común, ¿no? Y desde 1978 es una especialidad que tiene su currículum formativo y su titulación específica, efectivamente, como has dicho. O sea, el radiólogo, por ejemplo, es otra especialidad diferente. Radiología es otra especialidad diferente, muy parecida, y yo creo que tenemos muchos puntos en contacto y que nuestra proximidad beneficia a los dos, ¿no? O sea, ahora mismo en medicina nuclear pues se están utilizando lo que se llaman técnicas multimodalidad. Luego te lo hablamos con más tranquilidad si quieres, pero nosotros utilizamos una combinación de técnicas de medicina nuclear con técnicas de radiodiagnóstico, con unos equipos híbridos o multimodales que se llaman SPECTAC o PETAC, donde se junta lo que es la imagen de la medicina nuclear, que es una imagen de emisión, que tiene unas cualidades
que la hacen beneficiosa para el paciente, con la imagen radiológica, que tiene unas cualidades también muy interesantes en el sentido de que tiene mucha más resolución morfológica y que permiten localizar bien la enfermedad y, por tanto, dirigir los esfuerzos terapéuticos hacia un sitio concreto. Algo que con las técnicas de medicina nuclear no era factible. Nosotros, imagínate, por ejemplo, un pie, una mano, la cantidad de huesecillos que tenemos. Pues nosotros veíamos muchas veces una imagen, pero no sabíamos ni siquiera qué hueso correspondía. Veíamos que había una lesión, pero no sabíamos precisar no sabían precisar con exactitud dónde estaba, ¿no? Y con determinados tipos de pruebas pues nos pasaba a veces, están en el abdomen abajo a la derecha, pero no éramos capaces de decir exactamente dónde estaba para que el cirujano fuera selectivamente a buscarlo, o el radioterapeuta a hacer su campo, o el traumatólogo a hacer una infiltración selectiva, o hacer una toma de biopsia selectiva, ¿no? Entonces, el que las dos especialidades trabajen conjuntamente beneficia al paciente, lógicamente, y beneficia al conocimiento de la enfermedad, ¿no? Una pregunta que me surge, Luis. ¿Un paciente va a ver al médico nuclear? No, No. siempre va a través de... O sea, Sí. Nuestros clientes son los médicos. Los médicos, ¿verdad? Nosotros nos refieren médicos y además no todas las pruebas las pueden pedir tampoco cualquier médico. Ni siquiera un médico de primaria puede pedir todas las pruebas, a lo mejor, ¿no? O sea, cada ámbito de prueba pues tiene un tipo de especialista, ¿no? que es el que le compete solicitar la información que nosotros le podemos dar para tomar decisiones en relación con su paciente. Cuéntanos, porque yo, terapias, radioligandos, teragnosis, radiofármacos, medicina predictiva, a ver cómo nos puedes resumir eso y que lo entendamos. Vale, pues intentaremos. Mira, medicina nuclear tiene un nombre, ¿no?, que llama la atención, a lo mejor, y genera incluso una cierta resistencia emocional, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando yo era joven, estaba muy de moda estar en contra de todo lo nuclear, ¿no? Sí, Decían, claro. Nuclear no, gracias, ¿no? Y tal, y dice, bueno, pues esto era terrible, ¿no? En su momento tenía un nombre y lo cambiaron a medicina nuclear porque verdaderamente el origen de la emisión que nosotros estamos detectando es una emisión nuclear, contrariamente al radiodiagnóstico, que es una emisión normalmente de la corteza electrónica. Entonces era del núcleo atómico, ¿no? Entonces, cuando hay elementos que tienen una cierta inestabilidad, buscan la estabilidad emitiendo una radiación. Y esa radiación puede ser particulada, con unas partículas que se llaman alfa, con unas partículas que se llaman beta, o puede ser una emisión gamma, que es una energía pura no particulada, exactamente igual que la luz, ¿no? Entonces, hay isótopos radiactivos que tienen unas características físicas que hacen que a lo mejor que no irradien mucho al paciente. Y esos isótopos radiactivos, que son unos elementos químicos, pues se pueden combinar con unos fármacos. Y esos fármacos van a un órgano determinado. Y entonces, de esa manera, nosotros podemos conseguir... O sea, que a la vez estás con el fármaco y con el isótopo. O sea, estás haciendo dos cosas al mismo tiempo. Eso se llama radiofármaco. Pero el radiofármaco es un fármaco que va a un órgano diana, que puede ser el hueso, que puede ser el tiroides, que puede ser el corazón, que puede ser el hígado, ¿no? Y que lleva asociado un isótopo radiactivo que tiene una emisión que al final es como una luz que incide en un detector, que llamamos gamma cámara, o tomogamma cámara, o SPECT, o PET, ¿no? O sea, podemos decir lo que significa cada cosa, ¿no? Pero un detector. Y ese detector lo que hace es que transforma la emisión de ese isótopo en luz. Entonces se van formando puntitos en una imagen, en una pantalla, y con eso se genera una imagen. Y esa imagen pues tiene un doble contraste. Un contraste de una parte entre lo que es el órgano diana del fármaco que estamos utilizando y su entorno, y luego otro contraste entre una lesión y una zona sana. Y de esa manera pues, podemos conseguir detectar lesiones y localizarlas, ¿no? Entonces, en la evolución de la especialidad, pues ha habido distintos fármacos que de alguna manera pues podríamos categorizarlo en dos grandes tipos diferentes. Unos que son que tienen un tropismo por determinados órganos, por ejemplo el tiroides, por ejemplo el hígado, por ejemplo el hueso, y entonces se altera su depósito cuando la función de ese órgano está alterada, y otros que van selectivamente a determinados tumores, por ejemplo, ¿no? Y esos son mucho más selectivos. Entonces, por ejemplo, tenemos algunos fármacos que son específicos de determinados receptores de la célula tumoral, por ejemplo, del cáncer de próstata. El cáncer de próstata expresa una proteína que se llama el PSMA, antígeno específico de la membrana prostática. Bueno, pues podemos tener unos fármacos que llevan un isótopo radiactivo asociado al PSMA y podemos ver las células del cáncer de próstata con mucha sensibilidad.
y podemos localizarlas. O los tumores neuroendocrinos pues expresan un tipo de receptor de un producto, de un péptido endógeno que se llama somatostatina. Hay 5 subtipos. Pues nosotros tenemos un fármaco que va a un subtipo, que es el subtipo 2 de los receptores de somatostatina. Y podemos localizar tumores que son muy pequeños, que a veces pasan desapercibidos en las técnicas de radiodiagnóstico convencional, y tenemos un fármaco que se deposita selectivamente en ellos, emite una luz y podemos localizarlos. ¿De acuerdo? O en el Parkinson, por ejemplo, en los cuerpos estriados, que hay una degeneración de la transmisión nigroestriatal, de la transmisión dopaminérgica nigroestriatal, que es lo que caracteriza la enfermedad de Parkinson idiopática, pues podemos tener un producto que va selectivamente a la neurona presináptica que produce dopamina. Entonces, tenemos ese tipo de fármacos. Y esos fármacos... Pero esos fármacos, Luis, que me queda ahí una duda, correcto, no son una terapia, no curan, son fármacos para que junto con la imagen, con ese aparato que estamos colocando, pueda ayudarte a detectar cosas que en una imagen normal no, ¿verdad? Es así, ¿no? Exacto, son trazadores, son sondas. Se depositan selectivamente en una zona y permiten ver que existe esa lesión y saber dónde está y si evoluciona a mejor, a peor, si responde a los tratamientos, si no responde, si hay que cambiar la terapia o no, ¿no? Pero una de las características, efectivamente, hay 2 características súper importantes, esto que se llama radiofármaco. La primera, aunque parezca mentira, es que no tienen efecto farmacológico. Ah, bueno, se eliminan directamente. Se inyectan en cantidades traza que no tienen ningún efecto farmacológico y por tanto tampoco tienen efectos secundarios. Es decir, todo lo que se inyecta es inocuo. Y luego los isótopos tienen otra característica que también te va a parecer paradójica, y es que no tienen efecto isotópico. Es decir, el hecho de que nosotros utilicemos un isótopo, por ejemplo, del yodo, el yodo es un elemento que captura el tiroides en su actividad fisiológica normal. El tiroides, para fabricar hormonas tiroideas, que es su función, necesita capturar yodo de la sangre. Tiene como una especie de bomba que saca el yodo de la sangre y lo mete dentro de unos almacenes que se llaman folículos tiroideos. Y con eso fabrican las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas, si hay alguien que se ha hecho unos análisis, se llaman T3 y T4. T4 significa tetrayodo tironina y T3 es triyodo tironina. Entonces el tiroides captura yodo para hacer las hormonas tiroideas. Si nosotros, no es que vamos a engañarlo, pero utilizamos un yodo radiactivo que sea emisor gamma, el tiroides va a capturar ese yodo y vamos a conseguir una imagen del tiroides. Entonces vamos a conseguir saber su situación, en caso de que haya alteraciones de la situación. Hay bocios endotorácicos o hay tiroides ectópicos sublinguales en un niño chico, por ejemplo, puede haberlos, ¿no? Podemos ver alteraciones de su situación, de su tamaño, de su morfología y de su homogeneidad. Por tanto, podemos ver nódulos tiroideos y podemos saber si los nódulos tiroideos son activos y están provocando un hipertiroidismo, o son hipoactivos, es decir, que no capturan el yodo, no manejan el yodo como el resto del tiroides, y a lo mejor pues que hay un riesgo de que alguno de esos pueda ser maligno y que hay que hacerle una punción biopsia, ¿no? Una punción con aguja fina. Entonces, no hay efecto isotópico. O sea, el hecho que utilicemos yodo radiactivo en vez del yodo estable que tomamos con la sal yodada, con el pescado azul o lo que sea, es indiferente. El tiroides lo va a manejar exactamente igual. Si utilizamos un yodo con buena dosimetría, con una energía gamma baja, con un periodo de semidesintegración, es decir, que desaparece muy rápido, corto, pues podremos hacer diagnóstico. Pero si utilizamos un yodo pesado, es decir, con una energía gamma más alta y con una emisión particulada que deposita más energía en esto, podemos hacer un efecto terapéutico. Entonces, con ese mismo yodo nos podemos cargar el tiroides en caso de que tenga un hipertiroidismo. Hay un nódulo que está provocando al paciente un hipertiroidismo. Ese nódulo está manejando mucho más yodo. Si le depositamos un yodo radiactivo terapéutico, que es el yodo 131, podemos conseguir que ese nódulo disminuya de tamaño y deje de hacer compresión local y que disminuya de función y deje de haber un hipertiroidismo que necesita unos fármacos antitiroideos que pueden tener efectos secundarios y que además necesitan una dosificación muy individualizada y que puede ser variable en distintos momentos de su vida, ¿no? Entonces ves que la doble uso del radiofármaco es diagnóstico y terapéutico dependiendo del tipo de isótopo que estamos utilizando. Oye, me estoy quedando helado, ¿eh? ¡Qué maravilla! Es chulo, sí. Por un lado, que hayáis tenido, bueno, la ciencia y los médicos en general, que hayáis tenido la idea de decir, ¿cómo podemos hacer que esas imágenes se conviertan en unas imágenes mucho más precisas y podamos ver cosas? Que es un poco, entre comillas, engañando al cuerpo, ¿no? Para que él piense que está haciendo una foto y tú ahí en ese momento le haces la foto, le ves, y por otro lado ya utilizar y hacer esa terapia. Y esto...
No lo sé, Luis, ¿se maneja bastante ya o todavía está en un proceso? O sea, en cualquier lugar porque esto imagino que detrás de vosotros, no sé si hay pues un endocrino, por ejemplo, que está en el tema este, o algún cirujano de algo. ¿Se Mm. maneja bastante? O sea, ¿os llaman bastante? ¿O cómo funciona esto? Cada vez más, ¿no? Sí. La posición que tiene, tenemos que diferenciar el ámbito del diagnóstico del ámbito del tratamiento de alguna manera, ¿no? Ujú. El tratamiento está creciendo muchísimo ahora, es una cosa disruptiva y si quieres hablamos luego porque está generando muchas expectativas que yo creo que van a ser muy positivas para los Ujú, pacientes, ¿no? ujú. Pero en el ámbito del diagnóstico el parámetro fundamental de nuestras técnicas es la sensibilidad. Por eso estamos hablando un poquito de medicina predictiva, ¿no? Es decir, se adelanta el diagnóstico. Hay pacientes que tienen una sintomatología o que tienen unos síndromes o que tienen una sospecha de que puedan tener una enfermedad y a pesar de eso las exploraciones convencionales son negativas. O sea, le hacen una ecografía, le hacen un TAC y no se ve ninguna lesión, ¿no? Bueno, pues nosotros podemos ver lesiones con técnicas de imagen convencional negativas, es decir, somos más sensibles. ¿Por qué? Porque la medicina nuclear ve la función. O sea, ese fármaco que está trazando la función de los órganos o de los tejidos. Entonces, normalmente la alteración funcional se produce antes que la alteración morfológica. Antes de que haya un cambio de forma, un aumento de tamaño, un volumen, una masa, nosotros podemos estar viendo alteraciones. Entonces, se está utilizando mucho en enfermedades que son graves, que no es conveniente dejarlas evolucionar sin tratamiento y que el diagnóstico precoz genera resultados en términos de mejoras de la supervivencia libre de síntomas, supervivencia libre de progresión. Es decir, fundamentalmente pues en la enfermedad oncológica, que es 50-60% de las indicaciones que tenemos, el hecho de poder adelantar el diagnóstico es beneficioso para el paciente. Entonces, el uso de este tipo de técnicas es creciente. Y claro, no estamos hablando de una técnica, es que estamos hablando de que van saliendo nuevas técnicas todos los años. Claro. O sea, una de las cosas que estábamos hablando, yo soy médico desde 1985, especialista desde 1990. A mí me dieron un título que me faculta para ejercer una profesión con cosas que no me enseñaron cuando me formé. Porque lo que dice Gregorio Marañón, la medicina nuclear va más deprisa que nosotros. O sea, Claro. la medicina va más deprisa que nosotros. No podemos seguir como ayer. Eso equivale a caminar hacia atrás. O sea, todos los años o cada cierto tiempo, nosotros acabamos de venir de un congreso europeo, que fue la semana pasada, y nos seguimos quedando con la boca abierta. O sea, hay novedades. Hay novedades en el ámbito de los fármacos, de los radiofármacos. Hay cosas nuevas que tardan en entrar en la práctica clínica muchas veces. O sea, cáncer de mama, por ejemplo, estábamos hablando el otro día de un producto que se llama el fluoroestradiol. Pues se vende en Francia, pero en España todavía no tenemos acceso a esa técnica, ¿no? Ahora sabes que van a salir unos nuevos productos que van a revertir parcialmente, pero vamos, en una gran medida el Alzheimer, el deterioro cognitivo asociado a la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Pues vamos a tener opción también de ver las bases moleculares del Alzheimer para poder cualificar los pacientes para que sepamos que van a responder a esos fármacos. Es probable que sean fármacos caros. Si nosotros somos capaces de decir, mire, este paciente está teniendo un depósito activo de una proteína que se llama beta-amiloide en el cerebro, que le está condicionando un deterioro cognitivo, si lo tratas con estos fármacos vas a poder revertir hasta un 30-35% ese deterioro cognitivo. Fíjate lo que supone eso en el impacto en la dependencia del paciente, en su calidad de vida, la calidad de vida de su familia, la gente que les rodea, ¿no? La capacidad funcional que tienen los pacientes. Es decir, el uso de estas técnicas es creciente y no se circunscribe a un solo ámbito de la medicina, sino que estamos absolutamente en todo, principalmente basado en el ámbito en el concepto de la sensibilidad. Nos adelantamos en el diagnóstico y podemos cualificar los pacientes para prever que determinados tratamientos van a ser eficaces. Eso me parece súper relevante. Oye, antes has comentado que vuestro cliente es el médico, ¿no? Al final Correcto. es el médico que está tratando a ese paciente. En general, ¿es reticente el médico? Porque claro, tú tienes una formación específicamente en esto y controlas mucho. ¿Qué ocurre cuando eso se trata? Pues ya sabes que a veces que hay ciertas reticencias, algunos médicos pues manejan su sistema y ¿esto cómo lo vives? Bueno, vamos a ver, los médicos son ahora muy jóvenes, ¿no? En general, o sea, yo tengo 63 años.
y tengo esa formación, como tú dices, desde hace mucho tiempo, yo creo que ya la gente entiende que esto es útil y entiende además que es inocuo, que es otra de las cosas que nos cuesta a veces con el nombre esto de la radiactividad, todo el componente emocional asociado a esto, que es negativo, muy negativo, y es muy negativo para los pacientes. Hay pacientes que esta noche no he podido dormir y tal, no sé qué, o estamos pensando a ver si no sé qué, que yo quiero tener hijos o no sé qué, no sé cuánto y tal. La gente se preocupa mucho por este tema, ¿no? Entonces yo creo que los médicos en general son jóvenes y luego tienen una formación excepcional. Ahora mismo el nivel de exigencia que hay para ser médico y médico especialista es elevadísimo, ¿no? Y claro, la vocación es dar lo mejor por sus pacientes, eso no hay la mínima duda. O sea, yo no creo que vaya a haber ninguna cortapisa por utilizar una técnica que está demostrando su eficacia en muchísimos ámbitos de la medicina, eso está clarísimo, ¿no? Pero es verdad que tenemos que ejercer una función de educación, ¿no? Y de docencia. Tenemos que estar continuamente, pues nosotros quizás tenemos más posibilidad de estar al día de las novedades en el ámbito de nuestra especialidad y tenemos que ser capaces de ofrecer eso a la comunidad médica que va a hacer que sus pacientes se beneficien de estos avances, ¿no? Y eso es un proceso que tarda. O sea, recientemente pues han salido cosas nuevas y nos cuesta introducirlos en nuestro mercado, ¿no? Por decirlo así. O sea, pero vamos, que para eso pues continuamente pues se están dando charlas y gracias a la gente está muy interesada. O sea, yo, por ejemplo, estamos hablando hace un ratito del cáncer de próstata, ¿no? Pues cáncer de próstata, yo fácil estoy dando al año 6-7 charlas que, como se lo decía un compañero tuyo, urólogos, oncólogos y radioterapeutas, que es un poco el foco en esta enfermedad, pero también a pacientes. O sea, también hemos tenido reuniones de la Asociación Nacional de Pacientes de Cáncer de Próstata que hacen preguntas súper interesantes que tenemos que responderles y tenemos que tener una orientación a ellos. O sea, ¿qué es lo que quiere el paciente y qué le podemos dar para satisfacer esas necesidades, ¿no? Porque a veces nosotros creemos que quieren unas cosas, pero quieren otras y tenemos que adaptarnos, ¿no? Y yo creo que estamos bien situados para eso, ¿no? Y una de las cosas que más me llama la atención es que yo ahora, por ejemplo, ayer estábamos cerrando una charla para noviembre. Va a ser nueva respecto a otra que di en junio, o sea, totalmente nueva. O sea, es que han salido cosas nuevas y lo que no solamente ya en información, sino en conceptos, ¿no? Que es cambiar las cosas y, claro, cambia las necesidades, cambia la... ¿En esto la inteligencia artificial juega algún papel o...? Pues inteligencia artificial juega todos los papeles, ¿no? La principal es la inteligencia natural, eso va a empezar, ¿no? Y es absolutamente imprescindible. Lo que pasa es que necesitamos ayuda, o sea, no llegamos a todo. Un hospital y un servicio sanitario es extraordinariamente complejo. O sea, la cantidad de gente que tiene que trabajar para que un paciente reciba una atención sanitaria es brutal, pero de todos los ámbitos, de todos los ámbitos de formación, de cualificación y de todo, ¿no? Desde personal de mantenimiento, servicios generales, limpieza, informáticos, sistemas, admisión, administrativos, compras, ¿no? Hasta llegar a enfermería, técnicos, médicos, gestores y tal. Es tremendo, ¿no? Entonces, ser capaz de armonizar todo para que todo funcione bien, que haya los mínimos errores posibles, que sea lo más automático posible, que haya poca variabilidad, ¿no? Que los resultados sean los esperados, que no haya cuellos de botella y tal, pues a veces uno se queda corto. O sea, y tenemos la obligación de que todo funcione bien y fácil, ¿no? Entonces, toda la inteligencia artificial, cuando se piensa en inteligencia artificial, se piensa en muchas cosas, pero a veces pues es simplemente que no haya una cola en un mostrador de admisión. A lo mejor eso funciona con la inteligencia artificial, ¿no? Y hay miles de cosas en este ámbito que nosotros tenemos ahora mismo una estrategia muy adecuada para esto. O sea, yo creo que ¿qué está pasando en medicina? Pues que cada vez los pacientes ingresan menos en los hospitales, las estancias son más cortas, retornan más rápido a su medio, ¿no? Se hace una cirugía que hace tiempo pues tenía que estar el paciente varios días ingresado y ahora va a su casa por la tarde, de cáncer de mama, de hiperparatiroidismo, de un montón de cosas. Se hacen cirugías mínimamente invasivas. Entonces, el enfoque de ambulatorizar la terapia, ¿no? Pues hace que la intensidad que tiene un hospital con sus enfermeras, con sus médicos, con la UBI, con la urgencia al lado, cuando el paciente está en su casa, pues no es igual, ¿no? O sea, necesita más ayuda, ¿no? Entonces eso tiene que funcionar bien, ¿no? Y tiene que haber un soporte y tal para que toda esa monitorización, esa capacidad predictiva de si puede haber una complicación o que funcione correctamente, ¿no? Entonces, nos influye absolutamente en todo. Pensamos mucho en la máquina, pensamos mucho en el diagnóstico, en la imagen, que también,
pero es que eso ya, o sea, el nivel que tiene la ingeniería que trabaja para nosotros es de tan alto, que nos cuesta a veces comprenderlo, ¿no? Pero lo utilizamos, ¿no? Pero nos damos cuenta que en el flujo de pacientes, desde la cita hasta que el paciente llega, está correctamente informado, ha recibido la preparación, toda esa logística, claro. Tiene el fármaco adecuado para hacerle esto, tiene el hueco de máquina, ¿no? Y tal, ¿no? Todas estas cosas y tal, pues eso nos va a ayudar sin ninguna duda, claro, eso es súper importante. Oye, qué interesante, Luis, de verdad, súper interesante. Vamos a hacer, antes, seguimos y vamos a hacer otra recomendación, Hugo Alonso. En España, cada hora fallecen 13 personas por enfermedades cardiovasculares, lo que equivale a más de 150 muertes diarias, según la Fundación Española del Corazón. Aunque estas patologías han dejado de ser la primera causa de muerte en el país, siguen representando el 26,1% de todas las defunciones, justo por detrás del cáncer. Las más comunes son las enfermedades isquémicas del corazón, como el infarto y la angina de pecho, seguidas por las cerebrovasculares como el ictus. La buena noticia es que hasta el 80% de estas muertes prematuras pueden prevenirse adoptando hábitos de vida saludables y protegiendo el corazón. El desfibrilador y el electrocardiograma son claves. El primero nos permite actuar en cuestión de minutos ante una parada cardíaca. El electro, por su parte, permite detectar problemas cardíacos antes de que se conviertan en emergencias, arritmias, bloqueos, signos de infarto. Ahora, gracias a Mejorando tu Vida, puedes tener ambos dispositivos en tu casa. Bueno, pues aquí seguimos nuestra cruzada de que haya muchos más desfibriladores. Sigue habiendo una cifra muy alta, son 30.000 muertes al año por paradas cardíacas que ocurren fuera de un hospital, porque si estuviera fuera del hospital la cosa cambiaría. Y es porque, bueno, ante una parada cardíaca el gran problema es el tiempo. Tenemos 10 minutos para hacer algo. A los 10 minutos nuestro cerebro empieza o se muere o empieza a dañarse. Con lo cual hay que actuar. Si esperamos a los servicios de emergencia, que vienen lo antes posible, pero claro, 10 minutos es muy difícil que lleguen. En el 95% de los casos, cuando llegan ya es tarde, ese cerebro ya está muerto. Así que vamos a tener un desfibrilador. Por favor, comunidades de vecinos, que tenemos un montón de extintores, tengamos un desfibrilador, que no tocamos a nada. Y oye, pasa algo, lo cogemos y lo utilizamos. En aquellos lugares donde se hace deporte, aunque no sea obligatorio, por favor, tengamos un desfibrilador, que el corazón en ese momento lo ponemos a un ritmo que puede ocurrir esa parada cardíaca. Y luego también, pues, restaurantes. Hay mucha gente que en su propio domicilio lo tiene, porque dice, mira, no nos ponemos de acuerdo, o vivo en un chalet alejado y prefiero tenerlo. Eso es clave, el desfibrilador. Si todos los días abrían los televisores con 80-90 muertes diarias, que las hay por paradas cardíacas no atendidas, la cosa cambiaría. Así que desde aquí le decimos, por favor, que tengamos un desfibrilador. Y luego tenemos un aparatito que es un electro que te puedes hacer en casa tranquilamente, pones 2 deditos, una aplicación en el móvil y te hace un pequeño electro, parte el ritmo, la frecuencia, te saca un informe y oye, si empieza a haber ahí alguna arritmia, alguna taquicardia, pues te avisa, ¿no? Para que ya se lo digamos a nuestro médico de familia y que si es necesario te mande al cardiólogo, ¿vale? Así que ese electro vamos a tenerlo en casa y ese desfibrilador. Uno es para prevenir y el otro es en el caso de una gran emergencia. Os doy un teléfono, gran descuento, de verdad, llamad para que lo tengáis. Cardio, protejámonos. 900-730-061. Repito, 900-730-061. El doctor podrá disfrutar del auténtico sabor de Galicia en el corazón de Madrid. Montes de Galicia te brinda una experiencia gastronómica única, juntando los mejores platos tradicionales como el pulpo a feira con platos algo más modernos, como la ventresca de atún rojo. Todo acompañado de la mejor selección de vinos y un trato exquisito. Bueno, pues, doctor, no había 2 sin 3. Aquí está el tercer regalo. El restaurante Montes de Galicia se complace invitarle a usted con quien quiera ir a cenar o a comer en un restaurante que es una maravilla y que al otro lado de la línea tenemos a su director, que es Daniel Espasandín. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con ustedes. Pues mira, aquí estamos con el doctor, que seguro que le vas a conocer. Es una maravilla, además nos está contando cosas de la medicina nuclear, que es maravilloso. Pero tú, que también eres maravilloso, con lo que hacéis, cómo nos dais de bien de comer, cómo nos tratáis de bien, es que desde que llegas allí hasta que sales es toda una experiencia y además la calidad del producto y cómo lo elaboráis. A mí siempre me gusta que me cuentes alguna cosita de estas que tienes especiales y que nos hacen salivar. Pues mira, tengo unos tesoros, le llamo tesoro de la lonja, ¿vale? Porque nos viene directamente de la lonja de Vigo, que tengo un contacto con los marineros de allí.
y nos traen piezas exclusivas y únicas, y nos han traído para esta semana San Martiño de la costa gallega, rodaballo salvaje, besugo, navajas, berberechos, espectacular todos, espectacular. La verdad que merece la pena venir a probarlo, y tenemos unidades limitadas porque lamentablemente pues este tipo de pescados tan exclusivos hay muy poquito. Sí, sí, yo sé que vosotros, tanto tu padre como tú, que os he visto allí, elegís lo mejor de lo mejor y luego, claro, lo elaboráis de una manera espectacular. De veras, enhorabuena, Daniel. El restaurante Montes de Galicia está en la calle Azcona, que es la calle esa que sube desde la Plaza Toros o baja desde Manuel Becerra hacia la Plaza Toros, y es un lugar espectacular, se come genial, el trato. Luego el trato, Daniel, es que el trato también lo cuidáis muchísimo, ¿eh? Sí, para nosotros es muy importante el trato al cliente, esa cercanía, el servicio. Es muy importante porque para nosotros un buen servicio hace que la gente repita. Luego, si va acompañado de un buen producto, pues mejor que mejor. Claro que sí. Bueno, Daniel, pues nada, allí tendrás al doctor Luis Martínez Dier con su acompañante, y muchas gracias como siempre. Restaurante Montes de Galicia, calle Azcona número 46, teléfono 91 355 2786. Repito, 91 355 2786, calle Azcona número 46, restaurante Montes de Galicia. Gracias, Daniel, te mando un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Los médicos lo tienen claro, la salud hay que atenderla cuanto antes para evitar complicaciones, y esperar varios meses para una cita puede ser demasiado. Pero ahora con Salud.net no tienes que esperar para ir al médico, porque puedes elegir el especialista o la prueba que necesites en miles de centros médicos privados de toda España, y puedes conseguir cita en menos de 48 horas. Puedes pagar solo cuando vayas al médico, o también puedes contratar un plan con 3 visitas por solo 8 euros al mes por ser oyente de radio. Entra en salud.net.com y no esperes para ir al médico. Doctor Luis Martínez, estamos terminando. Doctor Martínez Dier, seguro que hay alguna cosita que se me ha quedado y que tú querías comentar. ¿Quieres comentar alguna cosa especial? Pues si me dejas libertad, yo hablaría un poco de la revolución que estamos experimentando ahora en el ámbito precisamente de esto que hemos llamado la teragnosis, que quizás no es un nombre muy bonito, ¿no? Si hemos dicho que teníamos unos fármacos que iban selectivamente a determinadas dianas moleculares de los tumores y que nos permitían visualizarlos con mucha anticipación y hacer un diagnóstico precoz y valorar dónde estaba la lesión para orientar al cirujano, al radioterapeuta, para saber cómo evolucionaba, si respondía o no a los tratamientos, pues cambiando el isótopo radiactivo, y en vez de meter un isótopo gamma de baja emisión, de baja energía, de corto periodo de semidesintegración, si metemos otro tipo de isótopo que deposite energía selectivamente en el entorno de la célula tumoral, podemos conseguir un efecto beneficioso para el paciente, un efecto beneficioso que se traduce en eso, en mejores supervivencias globales, mejores supervivencias libres de progresión radiológica, supervivencias libres de síntomas, que puede retrasar tratamientos que a veces tienen efectos secundarios y que no son bien tolerados por los pacientes. Entonces, todo ese ámbito está ahora mismo en periodo de desarrollo, y desgraciadamente todavía en España vamos un poco atrasados en el ámbito regulatorio para conseguir la aprobación de estos nuevos fármacos. Pero vamos, que la esperanza, lo que se nos abre ahí el futuro es bueno, sí. Es muy bueno. Eso es extraordinario, bueno. Sí. Yo espero que pues sí. Nada. Estamos hablando, empezó en enfermedades de baja prevalencia como tumores neuroendocrinos. En el pasado, ya te he dicho que en el año 46 estábamos ya haciendo diagnóstico y terapia con iodo 31 en las enfermedades tiroideas, ¿no? Pero ahora pues se abre el abanico para el cáncer de próstata, que es una enfermedad muy prevalente, para el cáncer de mama y para muchos tipos de tumores que estamos empezando a utilizar en el ámbito de la investigación, como es nuestra obligación para el servicio al paciente, lógicamente, ¿no? Tenemos que dar todo lo que podamos para que estos pacientes mejoren. Pues ya saben que el doctor Luis Martínez Dier, que trabaja en la Fundación Jiménez Díaz y que, bueno, pues como los médicos están mirando por nosotros. Muchas gracias, doctor. ¿Qué tal has estado? Muy bien, mejor de lo que me imaginaba. Muchísimas estoy encantado. Me he agradecido. Oye, antes de irnos, el glucómetro sin pinchazos, sin dolor, el de Protege tu Vida, que solamente nos colocamos un dedito, aplicación y vemos el azúcar que tenemos. No hace falta pincharse, sacarse sangre. Diabéticos tipo 2, por favor, mediros bien la glucosa, que la glucosa bien controlada no hay problema, mal controlada es un follón. El riñón, la vista, el corazón, todo se fastidia. Así que, y aquellas personas que no lo sabéis y a lo mejor sois diabéticas,
el 50% de diabéticos tipo 2 no lo saben. Así que vamos a medirnos la glucosa sin dolor y sin pinchazos. 973 01 01. Repito, marcad ahora 973 01 01. Un abrazo enorme. Muchas gracias.